Te invitamos a comprometerte mes a mes y apoyar al DFI, Docencia Final Internacional. Tu donación es nuestro salario. Que Dios te bendiga. Siguiendo con la temática de los masones, que es uno de los grandes poderes que ha infiltrado los Estados Unidos de Norteamérica, que ha infiltrado el Vaticano y que tiene una injerencia notable en las decisiones y en las políticas sociales y económicas que se están aplicando en todo el mundo. Hemos hablado sobre la simbología, hemos hablado sobre las ceremonias, su significado, hemos decodificado hasta donde podemos todos estos rituales y liturgias y conjuntos de ceremonias de iniciación que ellos acostumbran a practicar en sus logias o en sus ritos de iniciación. Recuerden que los masones han envuelto su ceremonia de iniciación en torno a una leyenda que incluye a Hiram Abiff. Hiram Abiff. Recuerden estas dos palabras porque ustedes van a descubrir de qué se trata. Hiram Abiff. Los masones han elaborado una leyenda respecto a Hiram Abiff a partir de las breves referencias que hay de Hiram, que son dos, contenidas en la Biblia. ¿Cómo? Sí. Esta información sobre Hiram procede de la enciclopedia de Mickey y dice lo siguiente: cuando el rey Salomón estaba a punto de construir un templo para Jehová, llamado el Templo de Salomón, las dificultades para conseguir trabajadores cualificados para supervisar y ejecutar la parte arquitectónica del proyecto eran tales que consideró necesario pedir a su amigo y aliado Hiram, rey de Tiro, utilizar a algunos de los constructores más capaces. Hiram, el rey, cumplió con gusto lo que se le pedía y ordenó que Hiram saliera de Tiro. Los masones han creado toda una historia, un relato, una narración, una leyenda en torno a Hiram. Los masones tienen su propia versión de esta historia. La Biblia, en el primer libro de Reyes, el capítulo 7, el versículo 13, dice que Hiram Abiff era el hijo de una viuda y estaba muy dotado de sabiduría y entendimiento. Bueno, los masones afirman que Hiram Abiff era un maestro masón. Mire las barbaridades que dicen los masones. Por eso es que nosotros tenemos que conocer mejor la historia bíblica, para que no nos vengan a distorsionar el verdadero sentido y narración. Bueno, los masones afirman que Hiram Abiff era un maestro masón y que poseía los secretos de los grados, los cuales no podía compartir con sus compañeros. El motivo era que los otros trabajadores del templo eran, entre comillas, maestros aprendices, no cualificados para compartir los secretos del maestro masón. Sigue diciendo este autor Mickey en su enciclopedia: 15 compañeros de trabajo, masones, pero no poseedores de los secretos, es decir, eran iniciados, aquellos que no se le había revelado todo el contenido. Al ver el templo a punto de terminarse,
y estando deseosos de conseguir los secretos de un maestro masón, por medio de los cuales podrían viajar a otros países y recibir el sueldo de un maestro. Se involucraron en una horrible conspiración para extorsionar los secretos del maestro o matarle. 12 de ellos se retractaron, pero los otros 3 continuaron con su plan homicida. De acuerdo con la leyenda, Hiram Abiy fue asesinado por estos 3 rufianes a mediodía por negarse a compartir sus secretos. Los 3 rufianes se llamaban Jubelá, Jubeló y Jubelum. Los masones admiten que la muerte de Hiram es un acontecimiento puramente simbólico. Por tanto, el estudio debe buscar en otros lugares una explicación del sentido que tiene esa muerte simbólica. Además, admiten que la historia no está basada por completo en las 2 breves menciones a Hiram en la Biblia. Sigue diciendo Mickey en su enciclopedia: de este modo, la versión bíblica de la historia de Hiram a veces contradice la leyenda, tal como la cuenta la bibliografía masónica. Las otras partes de la leyenda de Hiram Abiy no son pertinentes de mencionar, ¿vale? Así que solamente me voy a abocar a lo que los masones han tomado para ir generando esta leyenda. Reg Kutcher, autor que ya hemos citado en otras series, recuerden que es un masón de grado 32, o era un masón de grado 32, ha colocado una pieza importante en este rompecabezas sobre la historia masónica de Hiram Abiy. En su libro Un puente hacia la luz, Kutcher ofrece a sus lectores esta explicación de lo referente a la muerte simbólica de Hiram. Dice así: ¿cuáles son los significados simbólicos de los ataques a Hiram? Hiram es atacado por primera vez en la puerta sur del templo, donde el instrumento de ataque es la regla. En griego, la palabra que significa regla se trata de un instrumento para medir o de un código de conducta. Es canon. ¿Ok? La palabra regla en griego puede traducirse o puede interpretarse como un canon, que es un código de conducta, es un instrumento para medir. Por ejemplo, la burocracia de la primera época de la Iglesia estableció el derecho canónico para regular la conducta. ¿Ok? Recuerden que canónico se deriva de canon, que significa regla o norma o ley. Esta ley debía ser obedecida como una lealtad incuestionable y por tanto es un símbolo adecuado para la supresión de la libertad de expresión que podría poner en duda la divinidad y la justicia de estas leyes. Por ello, a Hiram se le golpea con la regla en el sitio donde se encuentran los órganos del habla. El instrumento de ataque en la puerta oeste del templo era la escuadra. Representa la unión del poder civil y el religioso, que intentan controlar las emociones del hombre y decirle no solo lo que puede hacer, sino también lo que puede creer. Así, a Hiram se le golpea cerca del corazón, el lugar tradicional de las emociones. El martillo, un instrumento de fuerza bruta, es un símbolo adecuado para la violencia ciega e irracional. Teme la fuerza del intelecto y busca la destrucción de los productores de la mente. Hiram es asesinado en la puerta
con un golpe en la cabeza, el lugar propio del intelecto. Por tanto, escuchen, cuenta el lector que los rufianes que asesinaron a Hiram Abif no eran personas que buscaban arrancar los secretos de la masonería a Hiram, el maestro masón, sino símbolos ocultos de la iglesia y el Estado, y las fuerzas que temen el poder de la razón del hombre. Esta es una revelación sorprendente. Es raro que los masones compartan la interpretación exacta de sus secretos como lo ha hecho en este caso Hutchen. Recordemos que los contenidos del libro del señor Hutchen, recuerden, este escritor masón de grado 32, han sido probados por el Consejo Supremo del grado 33. Estamos hablando de literatura aceptada por la masonería. Y sobre todo por la masonería del rito escocés. Esta explicación de la historia del asesinato de Hiram cuenta con aprobación oficial de la masonería. Ellos quieren que nosotros sepamos que los enemigos de los masones son la iglesia, el Estado y la oposición a la razón del hombre. En otra parte de su libro, Hutchen ofrece al lector otra explicación de los símbolos. Esta explicación adicional del verdadero significado de los símbolos es impresionante, similar a la primera. Dice Hutchen, el maestro Hiram es el símbolo de la inteligencia, la libertad y la verdad. Y los asesinos son los símbolos de la tiranía, la ignorancia y la intolerancia o fanatismo. En consecuencia, Hutchen identifica a la iglesia y al Estado con la tiranía, la ignorancia, la intolerancia y el fanatismo. Y como veremos en algunas series más adelante, pues los masones se han comprometido realmente a destruir al Estado y a la iglesia. Por tanto, el verdadero objeto de los masones ha quedado al descubierto. Ellos no forman una organización filantrópica que se dedica a ayudar a los hombres a mejorarse, sino que tienen un objeto oculto y se necesita bastante esfuerzo para descubrir cuál es ese objetivo. Su propósito es destruir la religión organizada y el Estado, igual que los Illuminati y el Partido Comunista. Así lo dicen sus propios libros, sus propios autores. No les quepa la menor duda. Pero hay un dato más que ustedes tienen que saber en relación con esto y que Hutchen también hace mención. Habla de una jerarquía que ya la hemos mencionado en otras series. ¿Recuerdan ustedes el nombre de Alice Bailey? La famosa líder del movimiento espiritista de la nueva era. Alice Bailey, sí, ella misma. Una de los líderes del movimiento de la nueva era informó que sabía que existía un grupo que ella llamaba la jerarquía, entre comillas, que poseía un enorme poder. La autora escribió que de hecho ella visitó a este grupo durante una de sus reuniones. Querido amigo que me escuchas, cuando hablamos de esta jerarquía que tiene un poder inmenso en este mundo, estamos hablando de personas como los Rothschilds, estamos hablando de personas como los Rockefeller, estamos hablando de personas como George Soros. Dijo Alice Bailey, tal como uno de los maestros desconocidos para ti señaló en una reunión de los miembros de la jerarquía hace algunas semanas. Bailey dijo que cosas sobre las que hacían estos individuos en esas reuniones. Dijo así Alice Bailey: la jerarquía dirige los acontecimientos del mundo de forma que la conciencia
que se expande pueda expresarse a sí misma mediante el desarrollo y las formas mundiales, sociales, políticas, religiosas y económicas que sean adecuadas. ¿Han escuchado ustedes del Club Bilderberg? Sigue diciendo Alice Bailey. Ellos dan instrucciones, arrojan luz, influyen claramente en la tendencia de los asuntos humanos. La jerarquía, sigue diciendo Bailey, recibe ese fuego de Dios esotérico que pone fin a ciclos, ideologías, organizaciones y civilizaciones. Cuando llegue el tiempo debido y adecuado. ¿No estamos viendo eso ahora en todo el mundo? ¿No será que la jerarquía, algunos youtubers serios hablan de la élite? Bueno, Alice Bailey habla de la jerarquía. ¿No están viendo ustedes que quizás en los acontecimientos actuales esta jerarquía o esta élite ha decidido simplemente poner fin a un ciclo? De acuerdo con Bailey, estos maestros han trabajado por el bien del hombre durante millones de años, según ella. Recuerden que Alice Bailey, hemos estudiado y hemos leído acá en estas series, que es una espiritista. Ella recibe mensajes de entes espirituales. Sigue diciendo Alice Bailey, la jerarquía ha permanecido en silencio detrás de los acontecimientos mundiales. Ocupa las principales posiciones de toma de decisiones en todo el planeta. Se ocupa de un trabajo que se lleva a cabo exotéricamente. ¿Qué quiere decir eso, exotéricamente? Es decir, un trabajo que muestra la evidencia. Podemos notarlo, podemos darnos cuenta, en vez de hacer movimientos esotéricamente, es decir, ocultamente. Claro, sus ritos y sus reuniones pues no están a la vista del público en general, pero vemos los efectos de las decisiones de esas reuniones de la jerarquía. La autora contestó a la pregunta sobre qué podían hacer sus asistentes para facilitar su trabajo. Admitió que ellos podían, 2 puntos, dice Alice Bailey, enseñar la ley de la evolución y su corolario inevitable, hombres perfectos. A los hombres se les debe enseñar que tales grandes almas existen, y existen por completo para servir a sus compañeros hombres. El público debe familiarizarse con los nombres y atributos, con su trabajo y propósitos, y a los hombres se les debe contar que ellos van a salir a la luz para salvar al mundo. ¿Será casualidad que en el mundo artístico lo usan o se usa como vehículo de acondicionamiento espiritual y mental? ¿Será casualidad que en el mundo del arte y de la tecnología se están ventilando muchos símbolos que ya para nosotros son casi normales? Pista de que el mundo no lo dirigen las personas que cree el público, las ofreció nuestro ya amigo y escritor Manly P. Hall en su libro Las enseñanzas secretas de todas las épocas. Dijo lo siguiente: el santuario de la sabiduría es el que residen quienes de verdad dirigen el mundo, los filósofos iniciados. Parece que si Hall estuviera indicando que quienes han sido iniciados en el culto a Lucifer fueran los verdaderos dirigentes del mundo. Interesante que hace poco estuve viendo por un grupo de Telegram
que filtraron una fotografía de una mujer vestida con una túnica negra, posando en una fotografía junto a los Rothschild. Y lo que más me llamó la atención fue que a su espalda estaba colgado un cuadro. De hecho, el título de ese cuadro era Satanás llama a sus huestes. Y esa mujer ha sido designada por Naciones Unidas para venir a Chile a asesorar a Pero Manly P. Hall ha dado un paso más y ha identificado a quienes realmente dirigen al mundo. Añadió este revelador pensamiento en su libro Las llaves perdidas de la masonería. Dijo así: la masonería es quien ordena a los reyes. Su mano ha dirigido el destino de mundos. Pero aunque la gente no sepa que sus dirigentes no son las cabezas visibles de sus gobiernos, Albert Pike señaló que pronto exigirán ser dirigidos por esas personas. Escribió en su libro Dogma y Moral: el mundo pronto vendrá a nosotros como sus soberanos y pontífices, refiriéndose a líderes gubernamentales y líderes religiosos. Sigue diciendo Albert Pike: constituiremos el equilibrio del universo, seremos los dirigentes por encima de los maestros del mundo. Curioso que la mayoría de los ministros políticos de altos rangos, presidentes, reyes, príncipes, duques, personas que conforman la realeza, magnates, pertenecen a la masonería o a sus distintas vertientes, incluida Calavera y Hueso o el Club Bilderberg. Manly P. Hall repitió la idea: la gente pronto pedirá que los iluminados dirijan el mundo. Y dice así Manly P. Hall: los pregoneros de los misterios hablan de nuevo, invitando a todos los hombres a dar la bienvenida a la Casa de la Luz. La gran institución de la materialidad ha fracasado. La religión vaga sin rumbo por el laberinto de la especulación teológica pronto acabará. Solo la razón iluminada puede llevar hacia la luz y a la parte del hombre correspondiente al entendimiento. La propiedad privada, llamada materialidad por Hall, ha fracasado. La religión no ha tenido éxito en la tarea de resolver los problemas del hombre. La gente pronto demandará que surjan otras personas con un nuevo conjunto de soluciones. Y los que tienen la luz de Lucifer están esperando ofrecerse para gobernar. No hay una explicación adecuada de por qué algunas personas quieren dirigir a otras, pero la historia está repleta de individuos, grupos, organizaciones, naciones y conspiraciones, etc., todos los cuales han querido gobernar a otros. Una respuesta satisfactoria, o porque esto es así, la ofrece un libro escrito por B.F. Skinner. Libro escrito por B.F. Skinner. Skinner dice lo siguiente. El libro se llama Alter Ego. He tenido solo una idea en toda la vida, la idea de imponer mi voluntad. Control. Puedo expresarlo. El control de la conducta humana. Era un delirante y egoísta deseo de dominar. Recuerdo la rabia que solía sentir cuando una predicción determinada sale mal. Podía haber gritado al sujeto de mis experimentos: ¡compórtate! ¡Compórtate como debéis!
Hmm. Sin duda, aquellos que me están escuchando no deben tener ninguna duda de que quienes dirigen los hilos del mundo son psicópatas, adoradores del diablo. El mundo sabe que hay pueblos que han deseado tener el poder sobre las vidas de los otros. La historia está cubierta de la sangre derramada por quienes quisieron dirigir el mundo. Muchos de ustedes son testigos, aquellos que han repasado la historia, de cómo una y otra vez los imperios han intentado dominar a las naciones, las civilizaciones, la cultura, restringir las libertades. Es algo que está en el ADN del ser humano sin Dios. ¿No está sucediendo eso ahora? ¿Se está imponiendo un control sobre la conciencia y la conducta de los seres humanos? ¿Estamos a puertas de un llamado tiempo de angustia? Los masones, los creyentes en el movimiento de la nueva era, los comunistas, los Illuminati y otros quieren controlar el comportamiento humano. La conciencia moral de la población en general no puede comprender ese deseo de poder. Todo lo que los ciudadanos del mundo pueden hacer es ser conscientes de esa fuerte compulsión e intentar apartarla de quienes desean tener poder sobre otros mediante el control. La nueva era parece llegar a tiempo. Quienes están ansiosos por dirigir el mundo se están preparando para lograrlo. El tiempo de angustia previo ha comenzado. Se está desarrollando poco a poco, casi imperceptiblemente, para que no notemos su avance, para que sigamos día a día con el correr de las preocupaciones diarias. Pero el tiempo de angustia previo está gestándose. Nos está circundando, nos está rodeando, como un devorador al acecho. Llegó la hora de que nosotros nos informemos y podamos tomar las decisiones y hacer los movimientos estratégicos para no ser sorprendidos. Quiero invitarlos para compartir una última partecita de esta transmisión, y me parece que es apropiada que hablemos un poquitito sobre ciertas obligaciones, donde no hay opción de elegir, ciertas obligaciones de la masonería. Por ejemplo, el rito escocés de los francmasones tiene un total de 33 ceremonias de iniciación, una para cada uno de los 32 primeros grados conseguidos y una para el grado honorario llamado el grado 33. Los estudiosos de los masones pueden saber en qué consisten los ritos de iniciación de los diversos grados. Muchas personas, como por ejemplo masones, ex-masones o historiadores que han investigado las logias masónicas, han descrito el contenido exacto de las ceremonias en varios libros y artículos. Recuerdan que en la serie anterior les hablé de que tenemos que conseguir esta literatura, escrita incluso por cristianos que han sido masones y nos cuentan cómo es este mundo. Por ejemplo, es posible saber cómo se protegen los masones de posibles daños si leemos parte del juramento que el masón realiza durante la ceremonia de iniciación del tercer grado, llamado el grado del maestro masón. El iniciado se obliga a este juramento y dice así: además, mantendré la inviolabilidad de los valiosos secretos del hermano maestro masón cuando se me comuniquen y los reciba como tales, excepto el asesinato y la traición. Asimismo, no haré trampas,
perjudicaré ni engañaré a la logia de un maestro masón, ni a un hermano de este grado, intencionadamente, ni tampoco lo suplantaré en ninguna de sus meritorias tareas, sino que le avisaré de forma correcta y a tiempo para que pueda evitar todo peligro. ¿Se dan cuenta cómo se ayudan entre los masones? Porque esto significa que cualquier masón que determine que un compañero esté a punto de cometer un delito, excepto el asesinato y la traición, está obligado el masón, por juramento, a no informar a las autoridades civiles. Un masón que diga a un compañero que va a chantajear a un no masón puede estar seguro de que el receptor del mensaje no lo va a delatar. Y si el primer masón se entera de que el masón chantajista está a punto de ser detenido por un delito, el primer masón debe informar de su descubrimiento al otro masón. ¿Se dan cuenta cómo se cuidan las espaldas estos mafiosos? Pero estos ejemplos de juramentos masónicos no son sino una parte de las pruebas. El estudioso puede informarse sobre los otros compromisos a los que el masón iniciado se obliga a sí mismo. Otro libro que explica las obligaciones de que los masones asumen tiene por título Manual del Masón y explica con más detenimiento cuáles son esos compromisos. Ese manual escrito explica lo que el masón debe hacer si se le elige para formar parte de un jurado y tiene noticia de que el acusado se ha identificado como miembro de la fraternidad. ¿Ustedes saben lo que significa esto? ¿Ustedes saben lo que significa esto? Que el masón que es miembro del jurado puede transmitir información privilegiada a los abogados, al juez, puede perjudicar a la otra parte. ¿Tendrá algo que ver con lo que el famoso bestseller cristiano El conflicto de los siglos ha dicho respecto a que los hijos de Dios que serán emplazados ante los tribunales se les atribuirán las peores intenciones, no tendrán justicia ni derechos, serán abandonados por el gobierno? ¿Se los calumniará? ¿Se los acusará de todo tipo de males? Dice así este libro: si formas parte de un jurado, el acusado es masón y hace la señal del gran saludo, que es una señal secreta que permite a un masón que se sepa que el otro es masón también. Debe asegurarse de no contribuir a que el masón sea declarado culpable. ¡Wow! Ya que eso supondría una deshonra para su orden. Deben protegerse. Sin lugar a dudas, hacer esto puede ser perjurio, pero estarás cumpliendo con tu obligación de masón. Y sabes que si cumples lo que se espera de ti, estarás libre de todo pecado. El manual advierte al miembro que se permite hacer trampas o engañar a ciertas personas. Dice así el manual: si haces trampas, perjudicas o engañas a cualquier otra sociedad o individuo, se trata por completo de un asunto tuyo. Incluso si haces trampas al gobierno, la masonería no podrá tocarte ni llegará a hacerlo. Pero debes tener mucho cuidado con no hacer trampas, perjudicar o engañar a un hermano masón o a una logia. Sea a quien engañes, cumple con tus obligaciones y estarás libre de todo pecado. ¡Wow! Este consejo para el masón se amplía a los delitos del asesinato y la traición. ¡Ah! Sigue diciendo así este manual:
debes ocultar todos los delitos de tus hermanos masones, excepto los de asesinato y traición. Y esto solo según decididas decisiones que tú en el momento ponderes. Y si fueras citado como testigo en contra de un hermano masón, asegúrate siempre de protegerle, tergiversar, no contar toda la verdad en este caso, guardar sus secretos, olvidar los puntos más importantes. Hacer esto tal vez sea perjurio, es cierto, pero estarás cumpliendo con tus obligaciones. Y recuerda que si vives cumpliendo estrictamente tus obligaciones, estarás libre de todo pecado. El masón también redefine las dos palabras, adulterio y castidad. Vamos a ver cómo entiende los masones la palabra adulterio y castidad. Dice así el manual: asimismo, prometo y juro que no violaré la castidad de la mujer, madre, hermana o hija de un maestro masón, sabiendo que son tales, ni permitiré que lo hagan otros, si está en mi poder evitarlo. Pero si no son masones. Los críticos de esta parte de la ceremonia de iniciación comentan que esta restricción, en esencia, permite al maestro masón efectivamente cometer adulterio con cualquier otra mujer, madre, hermana o hija, siempre que esa mujer no esté relacionada con la mujer, madre, hermana o hija de nadie, especialmente si están relacionadas con un compañero maestro masón. Pero no es eso lo que dice el juramento que efectúa el masón del tercer grado. Ese juramento conlleva que se da permiso para violar a cualquier otra mujer, siempre que no tenga relación con otro maestro masón. Karl Claudi ofreció un breve resumen de este consejo en su libro Introducción a la Masonería y dijo así: mantengamos los secretos de nuestro hermano, sea culpable o inocente. No constituye ninguna diferencia en qué sentido haya tropezado nuestro hermano. No se nos dice que le tendamos la mano para ayudarlo si ni tal vez ni pero. No es tarea nuestra juzgar, condenar, reprender. Solo debemos hacer un esfuerzo en favor de nuestro hermano debilitado, según necesite, sin dudar y sin escatimar recursos. Protección total para el masón corrupto. En consecuencia, el masón protege a sus compañeros masones, aunque cometan asesinato o traición. Y los masones enseñan a sus compañeros que ciertas formas de adulterio son aceptables. Como ya hemos compartido, los masones efectúan juramentos para obedecer las órdenes de sus superiores dentro de la orden masónica. Albert Mickey contó a todos los masones esta verdad en su libro Enciclopedia de la Masonería. En el apartado Obediencia de su libro dijo lo siguiente: el primer deber de todo masón es obedecer el mandato del maestro. La regla masónica de obediencia es como las obligaciones en el mar. Obedece las órdenes aunque atentes contra la propiedad. Por consiguiente, para ir terminando, los masones obedecen órdenes, ocultan actividades delictivas, mienten si es necesario y tienen libertad para cometer adulterio con cualquier mujer que no sea esposa, hija, madre o hermana de un masón. Y no obstante, los masones afirman que su orden es moral. Las personas comunes y corrientes siguen creyendo que la masonería enseña buenos valores y es una organización pseudo filosófica y religiosa, filantrópica. Sin embargo, la realidad es otra. En todo el mundo, hombres de rango, riqueza, posición y talento siguen ingresando a esta cofradía y organización.
¿qué sucede con los satanistas en el nuevo orden mundial? ¿Son tan poderosos los adoradores de Satanás abiertamente? ¿Tienen que ver con el nuevo orden mundial? Vamos a verlo en las próximas series y en las próximas transmisiones. Ustedes ven en la pantalla, aquellos que están por YouTube, ven en la pantalla a un autor, conocido autor español llamado Carlos Astiz. Carlos Astiz, algunos le llaman Astiz. Bueno, vamos a poner que se llama Carlos Astiz, ¿verdad? Carlos Astiz es esta persona que ustedes ven en pantalla, aquellos que están por YouTube, ven en la pantalla una foto de este escritor Carlos Astiz. ¿Ok? Carlos Astiz es periodista, doctor en ciencias de la información y profesor universitario. Ha trabajado en diversos medios de prensa, radio y televisión, así como en distintas universidades, asociaciones y fundaciones del tercer sector. Ha sido decano de la Facultad de Comunicación y Humanidades de la Universidad Europea de Madrid y ha dado clases, seminarios e investigaciones en diversas universidades de España y el extranjero. Ha publicado varios libros y centenares de artículos y reportajes sobre comunicación digital, situación política e ideología, la sociedad de la información, política internacional, arte, comunicación política corporativa y las implicaciones sociales de las nuevas tecnologías. Y bueno, hace poquito ya, hace por lo menos un par de meses, ha publicado su último libro llamado El Proyecto Soros y la alianza entre la izquierda y el gran capital, globalitarios y pobrecistas en un programa común que nos lleva a la pobreza y tiranía. Esto más o menos se condice con lo que ya hemos comentado nosotros respecto al globalismo de Naciones Unidas, en confabulación y concordancia ideológica, no necesariamente político-administrativa, con las sociedades secretas e incluso las organizaciones religiosas, incluido en el movimiento ecuménico y el movimiento del diálogo interreligioso, como ellos están unidos en una sola agenda que la podríamos resumir como la Agenda Globalista 2030 de Naciones Unidas. Hemos explicado en transmisiones anteriores cómo esta agenda está infiltrándose en todas las naciones justamente para destruir el concepto de Estado-nación, ¿vale? Así que pues les anuncio que ha salido ya este libro, está en el mercado. Desconozco si este libro ha llegado a Latinoamérica. Yo sé que ya está en España, se está vendiendo por internet. Carlos Astiz, El Proyecto Soros y la alianza entre la izquierda y el gran capital, globalitarios y progresistas en un programa común que nos lleva a la pobreza y la tiranía. Pues déjeme decirle que este libro ya lo tengo en mis manos, ya tengo en mis manos este libro y voy a leerles los títulos que trae en el índice para que se den una idea de qué se trata esto. Uno de sus títulos habla de los globalitarios, no habla de los globalistas, sino que él acuña un término llamado globalitarios y él explica por qué lo dice, porque él habla que el globalismo no tiene nada de malo, al contrario, nos hemos visto beneficiados con el globalismo. Pero lo que él está tratando de explicar en su libro es de otro fenómeno que se usa del globalismo, que es el globalitarismo, relacionándolo por supuestamente con los regímenes totalitarios. Yo ya he explicado en estas series qué significa un régimen totalitario. Otro de los capítulos habla de que demasiado pobres para la sociedad abierta, donde él plantea justamente de que es necesario empobrecer a los países para poder dominarlos. Luego habla desde el punto de vista ideológico sobre ni Dios ni patria, y activamente sobre un ataque directo sobre la religión cristiano-occidental, la cultura judeo-cristiana, que es la base moral, ética de la sociedad occidental, y por supuesto también él habla del ataque ideológico hacia el concepto de patria, el concepto de nación, como la izquierda
globalitaria está atacando la identidad de cada nación, minando la moral y la imagen, desacreditando los héroes patrios en todos los países. Luego habla de los medios y mentiras y cómo los globalitarios han tomado el poder, el control económico de los grandes medios de comunicación y cómo estos están siendo usados como vehículos de desinformación para cambiar la percepción de la realidad de las sociedades. Luego habla también de la educación y universidades y cómo prácticamente se está llevando a cabo un lavado de cerebro desde la más tierna infancia hasta las aulas universitarias. Luego hablan de las organizaciones directas y él hace referencia a todos estos grandes conglomerados que hemos conocido a través de los reportajes y a través de las denuncias, como por ejemplo los Rothschild, los Rockefeller, la Fundación Ford, ¿verdad? Bill y Melinda Gates. Tenemos también a George Soros, tenemos también a Ted Turner, ¿verdad? Dueño de CNN. Tenemos también al grupo Bilderberg, tenemos también a Calavera y Huesos, tenemos a la Comisión Trilateral, en fin, docenas y docenas de sociedades secretas que trabajan con un fin común. Luego habla de la tergiversación de las palabras y cómo se está usando una dialéctica totalmente torcida para justamente destruir el lenguaje y crear realidad. Y luego él termina su libro con algunas de las conclusiones. Y en la parte posterior del libro de Carlos Astiz, el proyecto Soros, pues dice lo siguiente: puede ser más peligroso que una bomba nuclear. Actúa desde la sombra con determinación, usando su dinero y poder para manipular la economía y la política. Un misil nuclear puede destruir una ciudad, pero Soros puede destruir nuestro estilo de vida. Soros, George Soros, es la cara visible de este grupo de magnates que buscan destruir las democracias, las naciones que albergan y todas las raíces de nuestra cultura. Son los globalitarios. Los han llamado el Estado profundo, el complejo militar industrial, pero son un potente gobierno en la sombra, capaz de influir sobre muchos países, alterar su estabilidad y hasta cambiar resultados electorales, e inducir golpes de Estado para destruir lo que algunos llaman el nuevo orden mundial. Porque eso les permitiría el control de las sociedades pequeñas, destructuradas y débiles, reduciendo sus problemas e incrementando sus beneficios. Así que hemos visto en sus manos y su dinero en disturbios y revoluciones. Aquí habla sobre cómo George Soros ha influido económicamente para instigar revoluciones y desestabilizaciones y anarquía en las ciudades. Son los que impulsan hacia la degradación y el enfrentamiento, rompiendo los grupos sociales en fragmentos cada vez más pequeños y cada vez más tentados de someter. Abogan por romper la cohesión social, por multiplicar las diferencias, por censurar las opiniones e imponer el pensamiento obligatorio. Ahora, con este libro, el proyecto Soros, quedan al descubierto sus propósitos y sus aliados. Así que con mucho gusto yo les presento este libro. Gracias a Dios que tengo este libro en mis manos. Vamos a leerlo y luego le haré una transmisión para comentarles un poquito de qué trata este nuevo libro de Carlos Astiz, el proyecto Soros y la alianza entre la izquierda y el gran capital, globalitarios y progresistas en un programa común que nos lleva a la pobreza y a la tiranía. Así que desde ya están todos invitados a poder adquirir este libro tremendo, lo último que ha salido respecto a el proyecto Soros, a este gran magnate George Soros, que ha financiado tantas revoluciones y desestabilizaciones de países en todo el planeta. Así que pues un saludo para Juan, que lo tengo acá en este momento por YouTube. Juan Andrés, mucho gusto, desde Colombia nos saluda, un gran abrazo para ti. También tenemos por aquí
Najibé también, gran amiga, converso con ella bastante por nuestro grupo de Telegram, y por supuesto Sergio está también por acá, mi gran amigo a la distancia, mi compañero de milicia, Anita también, ni más que decir de Anita, muchos saludos para Anita. Pau también la tenemos por Facebook, así que un saludo para Pau también, un abrazo para ti. El tema que nos convoca ahora tiene que ver con el famoso grado 33 de la masonería. Y es un grado que ustedes ya han escuchado en las transmisiones anteriores, que es un grado honorífico, no es un grado propiamente, técnicamente, del escalafón de grados de la masonería, pero es un grado que se otorga, por decirlo así, honoris causa, un grado honorífico, pero que tiene una tremenda trascendencia desde el punto de vista de la reputación entre los pares masónicos y entre las sociedades secretas. Así que, como hemos explicado, algunos de los autores masones más respetados han recibido el grado 33. ¿Se acuerdan ustedes que hemos citado constantemente a Albert Pike o Albert McKee o a Manly P. Hall? Bueno, todas estas personas que hemos citado a lo largo de esta serie son personas realmente reputadas, son personas que son de una seriedad a la hora de escribir, pues son ellos mismos masones, y ellos mismos a través de su literatura nos han revelado los secretos de esta sociedad satánica adoradora de Lucifer. Y como les decía, entre estos autores más citado está Albert Pike, Albert McKee y Manly P. Hall. Por ahí alguien dijo que Hall ha informado a sus lectores de lo importante que es el grado 33. Dijo así Manly P. Hall: filosóficamente, el grado 33 del rito escocés antiguo y aceptado representa el más íntimo santuario del misticismo de la masonería. El grado 33 parece ser el círculo más pequeño de toda la logia masónica y cuenta con el menor número de miembros de todos los grados de la logia. Muchos creen que es aquí donde reside el poder en última instancia. De hecho, el Consejo del grado 33, que está ubicado en Washington, D.C., afirma ser el Consejo Madre del Mundo y la jurisdicción madre del mundo. ¡Wow! Considerar a Washington como una especie de Vaticano para los masones, eso es tremendo. Una de las razones por la que este grado es tan importante es porque parece que posee el conocimiento del secreto final de los masones. De hecho, el candidato que recibe el grado 32 se le dice que, entre comillas, todavía no ha alcanzado la luz, cierre comilla. Uno de los símbolos que explican esta verdad al masón de grado 33 es el símbolo de este grado. ¿Cuál es el símbolo del grado 33? El famoso ave fénix. El diccionario define el ave fénix como un mito egipcio, un pájaro bello y solitario que vivió en el desierto árabe durante 500 años y que después de consumirse en el fuego resurgió renovado de sus cenizas para comenzar otra larga vida. El ave fénix representa dramáticamente en la portada del libro de Albert Pike, Moral y Dogma. Claro, el autor de este libro usó el ave fénix para portada de su libro, evidentemente. También esta ave aparece en las portadas de algunos panfletos puestos en circulación por masones del grado 33. Es un objeto de joyería que llevan alrededor del cuello. Si ustedes se han dado cuenta, los masones se cuelgan una especie de collar, ¿no es cierto? Una especie de collar al pecho, simbolizando el grado 33. Los masones saben bien lo que significa el símbolo del ave fénix. Manly P. Hall dice a sus lectores que el fénix o el ave es el símbolo del renacimiento en la sabiduría y que el fénix se consideraba sagrado para el sol. Por tanto, el ave fénix es un símbolo del sol y del renacimiento del hombre en una nueva religión, la religión en la que la sabiduría y la razón se convierten en dioses. Otros, en sus escritos, han indicado que también entienden la simbología del fénix. Fred Githing, en su libro
Simbolismo secreto en el arte oculto, dijo lo siguiente: el ave fénix vivirá durante un periodo de 500 años, al final del cual construye él mismo un nido de preciosas especias. Con el nido terminado, el fénix canta una triste canción y después bate sus alas para que el nido entre en llamas. El ave pronto queda reducida a cenizas y desde esta masa de carbón milagrosamente surge a la vida un nuevo fénix. Podemos ver en él, en este mito, ciertas ideas que pueden haberles atraído a los ocultistas. De las cenizas de las formas materiales quemadas puede surgir una nueva vida. El fénix está relacionado con el sol. El ave fénix simboliza un renacimiento, no solo de un individuo dentro de la religión masónica, sino que también de una nueva civilización que surge de las cenizas de otra civilización destruida. De acuerdo con este símbolo, el mundo ha sido destruido por las enseñanzas religiosas de Dios. Noten las locuras que están diciendo. Según ellos, el mundo ha sido destruido por las enseñanzas religiosas de Dios. Y que tan pronto como estas creencias sean eliminadas del mundo, se construirá una nueva civilización sobre una nueva religión. ¿Han escuchado ustedes a los seguidores del ocultismo de la nueva era justamente ese concepto nueva era? Bueno, eso es del punto de vista espiritual, pero desde el punto de vista político se dice nuevo orden mundial. Esa religión se basará, es decir, la nueva religión, se basará en la creencia en el uso ilimitado de la razón del hombre. Este parece ser el verdadero significado del ave fénix, utilizado como símbolo por los masones del grado 33. Pero parece que hay un secreto más de la orden masónica y se enseña a los iniciados del grado 33. Esta explicación del secreto final no está disponible para ninguno de los otros 32 grados. Parece que de este secreto solo se dan pistas en otros grados, pero en realidad se describe al menos alguno de los iniciados del grado 33. En algunas transmisiones anteriores, ustedes que me han seguido, hemos mostrado algunas pruebas documentadas de que los masones ocultan el hecho de que están dispuestos a vengar el asesinato de su héroe legendario, Hiram Aviv. Bueno, si algunos escuchan las transmisiones que di hace un par de semanas atrás, ustedes van a poder escuchar quién es Hiram Aviv. Sus autores han dicho a sus lectores que los 3 asesinos de este maestro masón se describen como individuos reales en rituales reales, pero en realidad son símbolos de los verdaderos asesinos, y que son las instituciones de la Iglesia y del Estado los verdaderos asesinos. Por tanto, el verdadero objetivo de los masones es la destrucción real de la religión organizada y de los gobiernos nacionales. Red Hutchen, masón de grado 32, ha escrito para aclarar ese punto en su libro Un puente hacia la luz. El autor explicó que estas afirmaciones eran ciertas y dijo así, Red Hutchen: el hacha, utilizado como símbolo en el grado 22, debe recordar al masón la marcha de la civilización y del progreso que le instaban a cortar los venenosos árboles de la intolerancia, el fanatismo, la superstición, la falta de caridad y la pereza, para dejar entrar la luz de la verdad y la razón en la mente humana. Quiero aclarar algo acá que a aquellos que me están escuchando, para que no se preste confusión. Los seres humanos hemos sido creados y hemos sido creados con ciertas características. Y una de esas características es de que somos seres racionales, pero también somos seres emocionales. Es decir, somos seres creados en un equilibrio, tanto emocional como racional. La virtud o la capacidad de razonar no es mala,
Al contrario, si no tuviésemos la capacidad de razonar, pues seríamos bestias, solamente guiados por instintos e impulsos. La racionalidad nos permite sopesar, diferenciar, discriminar, discernir, analizar, y nos permite tomar las mejores decisiones, actuar de manera inteligente, lógica. Pero lo que están proponiendo los masones es una hiperracionalidad, es decir, eliminar absolutamente lo metafísico, eliminar absolutamente lo espiritual, la fe y la creencia en hechos sobrenaturales relatados en las Sagradas Escrituras. Dudar, cuestionar, someter a escrutinio e incluso combatir los relatos y las narraciones prodigiosas de la Biblia cristiana, cuestionándolo todo, buscando una explicación hiperracional y científica, no creyendo porque simplemente así lo dice Dios. Ese es el objeto de la masonería, que en el fondo es ateísmo. De acuerdo con esta postura, el problema de la humanidad es que se le ha permitido el libre ejercicio de su razón por parte de un Dios que limita al hombre con una serie de tú debes o tú no debes. Si la religión se apartara de la vista, la mente iluminada del superinteligente podría construir un paraíso aquí en la tierra. El uso sin restricciones de la mente del hombre es la solución a los problemas de la tierra. Según esta opinión, la religión ha sido la fuente de todos los problemas del hombre. Todo lo que debe hacerse es abolir la religión y el mundo será un paraíso. Este es el verdadero significado de los escritos de Hutten. Interesante que más o menos estas explicaciones son las mismas a las que llegó el famoso Karl Marx, el creador del marxismo. Bueno, Hutten también explica lo que significa el crucifijo de ébano utilizado en el grado 18. Dice así: el crucifijo de ébano, negro, que hace referencia al mal, a la oscuridad, representa el trato del mundo a aquellos que se esfuerzan porque se conozca la verdad. La palabra perdida, recordamos, representa muchas cosas: la pérdida de la razón, el intelecto y el sentido moral, y la pérdida de una verdadera concepción de la deidad. En el mundo representado en este lugar, el hombre ha hecho no solo a Dios, sino al diablo mediante su propia imagen. Ay, ay, ay. De acuerdo con esta teoría, Dios es un producto de la mente del hombre. No existe realmente. Si Dios no existe, lo que la humanidad llama religión es algo ficticio. El hombre no necesita religión. En realidad, la religión ha causado problemas inmensos en el mundo. Cuando la religión desaparezca, el hombre podrá utilizar su mente para resolver los problemas del hombre. La razón descubrirá la moralidad del hombre y todos los problemas del pasado desaparecerán. Hutten después explicaba lo que significa el crucifijo. El crucifijo mostrado en el grado 30. Dice así Hutten: la gran orden, es decir, los templarios, que se rebeló naturalmente contra una iglesia que exigía a todos sus miembros un total abandono de la razón, así como de la voluntad. Bueno, lo que estaba describiendo Hutten aquí y que practicaban los templarios era un extremo del hiperracionalismo. Es como lo que sucede con la orden de inducción de los jesuitas. Los jesuitas, si bien son campeones del razonamiento y de la lógica, ellos niegan su propia voluntad y la someten a la voluntad de un tercero, en este caso el Papa de Roma. Ellos están dispuestos a violar su propia conciencia con tal de obedecer los dictados de un tercero, o sea, el Papa. Bueno, los templarios practicaban algo parecido. Los templarios eran conocidos por practicar también los retiros contemplativos, donde efectivamente ellos basaban todas sus experiencias religiosas en sensaciones
en vacíos de la mente, misticismo, donde hacían caso a los impulsos y a las aléctasis, a sueños y a visiones, producto de experiencias supra paranormales. Una vez más, la Iglesia limita al hombre no permitiéndole obedecer sus instintos ni sus pasiones básicas. La religión enseña que estos deben obedecer un código moral, el que se ofrece mediante la Biblia. Por ejemplo, la religión enseña que el hombre es verdaderamente libre si no quita la vida a su hermano, no roba la propiedad de su vecino, no posee la mujer de su vecino, ni se comporta en todos los asuntos y que se comporte en todos los asuntos de la vida con honestidad e integridad. Esos son los principios morales que enseña la Biblia. Ahora, según los masones, esta enseñanza de Dios limita tanto la razón como la voluntad de la humanidad. Piensan que es una situación intolerable y que hay que buscar remedios, pero dado que muchas personas de todo el mundo no quieren abandonar voluntariamente sus creencias religiosas y se rebelarían si descubrieran que otros desean destruir su religión, los conspiradores tienen que reunirse en secreto. Quienes tienen esos planes deben rodearse de otros que no conozcan sus objetivos. Para poder negar sus actividades, sea lo que hacen realmente, deben mantenerlo en oculto y que el resto y la mayoría no se den cuenta. Por tanto, los conspiradores trabajan en organizaciones secretas, ocultando la verdad a sus compañeros y solo enseñan a unos pocos individuos los verdaderos propósitos de su sociedad secreta. Es el verdadero significado de lo que escribe Hutchan, quien continúa explicando lo que significaban los símbolos adicionales de la calavera, la tiara y la corona. Estos objetos se muestran junto con el hacha en la ceremonia del grado 30 en la masonería. Hutchan explica lo que representan estos objetos. Dice así: la corona representa a todos esos reyes y emperadores que han usurpado o abusado del poder, que han reinado para sí mismos y no para el pueblo, y que han robado la libertad del pueblo libre. La tiara no es un símbolo de ninguna religión o credo en particular, cosa que ustedes y yo que me están escuchando saben que no es cierto, ¿cierto? La tiara sabemos que es característica del Papa de Roma, que es un símbolo de autoridad del jefe de la Iglesia Católica. Pero para los masones no tiene ningún significado religioso, sino que es un patrón, dicen ellos, un patrón de la ignorancia y del aliado del despotismo, que en todas épocas ha engañado a los hombres y esclavizado a la humanidad mediante el miedo y la superstición. El desarrollo de esta idea de Hutchan se continuaba en otra parte de su libro y dice así: una voz seria anunciaba: las obligaciones de un filósofo y de un caballero Kadosh, que es el nombre que recibe el masón del grado 30. El candidato aprende que el caballero Kadosh ahora persigue con pies que nunca se cansan y con ojos que nunca duermen a las personificaciones de los seres asesinos de Irán, las encarnaciones del mal, de las que estas tres no son sino las herramientas. Hutchan amplía esta idea con este comentario en su explicación del grado 3. Dice así: ser un soldado de la religión verdadera, es decir, del conocimiento de Lucifer, que es el verdadero Dios de este mundo, consiste en reconocer la corrupción de la verdadera religión dada al hombre. De este modo, podemos combatir con la razón y la verdad toda tiranía espiritual sobre las almas y las conciencias de los hombres. ¡Wow! Estas palabras contienen alguna verdad real de una forma oculta. Como este conocimiento de lo que Hutchan acaba de escribir, es ahora posible resumir la verdad contenida en sus escritos. A continuación, les voy a leer una interpretación imparcial
de lo que este autor dice de su explicación de los símbolos utilizados en el grado 30 de la masonería. Son 4. Número 1. El crucifijo utilizado en el grado 30 de la masonería es negro, lo que significa que es símbolo del mal y la oscuridad. El crucifijo es el símbolo del cristianismo, y lo ha sido durante 2000 años. Pero aquí Hutchen dice al lector que el crucifijo es un símbolo de la maldad y oscuridad. Esta es la interpretación masona. Este autor masón considera a la iglesia cristiana como algo oscuro y malvado. Número 2. La iglesia ha tratado a los masones que predican en secreto una nueva religión con desprecio. Esta afirmación de los masones la hacemos, y ustedes se acuerdan, ¿verdad?, que la hemos explicado en series anteriores. Número 3. Los masones creen que la iglesia ha negado al hombre su capacidad para utilizar su razón, exigiendo a la humanidad que obedezca los absolutos morales de Dios. Hutchen parece que quiere que el hombre, entre comillas, conozca el bien y el mal, cierre comillas, el conocimiento exacto de lo que el diablo ofrecía al hombre en el jardín de Edén. Bueno, como hemos hablado y compartido en otras transmisiones, hemos llegado a la conclusión, por vía de los mismos testimonios de los autores masones, que realmente los masones lo que están haciendo simplemente es escoger probar del fruto. Los masones lo que quieren hacer es simplemente desobedecer a Dios y tener la sabiduría que prometió Lucifer a la primera pareja de Edén. Hutchen cita después un libro escrito por Albert Pike llamado Leyenda y dice lo siguiente: los hombres son buenos. Interesante, porque es todo lo contrario de lo que enseña la Biblia cristiana. La Biblia cristiana enseña efectivamente que el ser humano es un ser creado, pero derrotado, caído, con naturaleza corrupta, tendiente al mal, y que necesitan del poder de Dios para ser restaurado a la imagen que tuvieron antes de la caída. Sin embargo, Hutchen cita a Albert Pike y dice lo siguiente: los hombres son buenos. Solo las instituciones malvadas lo han convertido en malo, y es obligación de la masonería y de todo caballero ayudar a llevarles de vuelta a la verdad. La visión cristiana es que todos los hombres son pecadores y que deben mejorar eligiendo libremente alternativas morales. Pero aquí Hutchen cita a Pike, quien elige la postura contraria. Es el entorno quien hace malo al hombre. En realidad, el hombre es bueno, dice Hutchen. El hombre no es culpable. Si el hombre pudiese cambiar el entorno, sería perfecto. Las dos posiciones son diametralmente opuestas, la una en relación con la otra. Como pueden darse cuenta, queridos oyentes, la postura y filosofía o ideología masónica es totalmente, esencialmente contraria a los principios cristianos. Pero los masones dejarán las cosas bien claras cuando tomen el control sobre toda la humanidad. El grado 33 de la masonería se ha descrito como representando, abre comillas, el más íntimo santuario del misticismo de los masones, cierre comillas. Por tanto, este grado 33 es el centro más íntimo de toda la orden masónica. Aquí debe residir el misterio final. Al parecer, el público puede saber este misterio final poco a poco. El lema del grado 33 es Ordo ab Chao. Ordo ab Chao, traducido por los masones como el orden que surge del caos. De acuerdo con los masones, el presente mundo está sumido en el caos por culpa de la religión organizada, pero pronto estará bien dispuesto, y los masones del grado 33 parece que se ofrecen voluntarios para esa tarea. Adam Weishaupt, fundador de los Illuminati, planteó el problema desde la misma perspectiva. Dice así:
Libertad e igualdad son los derechos esenciales que el hombre en su perfección original y primitiva recibió de la naturaleza. La propiedad supuso el primer golpe a la igualdad. La sociedad política o los gobernantes fueron quienes primero despojaron de la libertad. A los gobiernos y a la propiedad les ayudan las religiones y las leyes civiles. Por tanto, para devolver al hombre sus derechos originales de igualdad y libertad, debemos comenzar destruyendo toda religión, toda sociedad civil y finalizar con la destrucción de toda la propiedad. ¿No le suena esto a socialismo? Interesante que la Agenda 2030 y la última encíclica del Papa Francisco, Fratelli Tutti, si ustedes la leen, son documentos totalmente salpicados con ideología socialista. Pero hay pruebas de que no todos los masones de grado 33 reciben la luz restante cuando superan la ceremonia de iniciación. Uno de los que pueden testificar sobre esta prueba es Jim Cho, un masón de grado 33 que parece que se convirtió en cristiano entre el grado 32 y 33. Pero de todas formas, Cho acudió a Washington, D.C., el lugar de la ceremonia de iniciación del grado 33, y contó lo que pasó durante los 3 días de la ceremonia en su libro La Decepción Mortal. Y dijo así: el primer día, nosotros, los candidatos del grado 33, fuimos convocados a una de las oficinas, uno a uno, y nos entrevistaron 3 miembros del Consejo Supremo. Fui acompañado a la oficina y me senté. La primera pregunta que me hicieron fue: ¿a qué religión perteneces? Poco tiempo antes yo habría contestado como algo así: creo en los antiguos misterios, la vieja religión, y creo en la reencarnación. Sin embargo, me encontré diciendo: soy cristiano. Después que me ordenaran salir, me senté y pensé en ello. Cuando el siguiente hombre salió, le pregunté: ¿te han preguntado si eres cristiano? Y él dijo: sí, eso hicieron. ¿Y qué les dijiste?, le pregunté. Y él contestó: les dije que no, y que nunca voy a hacerlo. Después me dijo una cosa extraña. Me dijeron que voy a subir más alto. Y pasó por una puerta distinta, mirando con satisfacción. Por tanto, según este masón grado 33, hay 2 estratos dentro de ese grado, exactamente igual que en el resto de la logia masónica. Parece que quien afirma que es cristiano no sube más arriba. Cho afirma que ahora es pastor cristiano, y lo confesó, y actualmente Cho, que llegó hasta el grado 32 y se candidateó para el 33, hoy es cristiano y es pastor. E informó que no ocurrió nada especial durante los otros 2 días, así que volvió a casa. Pero quedó registrado un comentario interesante que hizo sobre las otras personas que estuvieron presentes en esos 3 días de ceremonias para ser promovidos al grado 33. Y dijo así: ese día había allí algunos hombres importantes, incluyendo un rey escandinavo, 2 antiguos presidentes de Estados Unidos, un evangelista de fama internacional, otros 2 clérigos conocidos en todo el mundo y un alto oficial del gobierno federal. Bueno, para aquellos que me están escuchando ahora, lamentablemente para aquellos que estudiamos estos temas e investigamos, el actual reverendo Cho, ex masón, no identificó quiénes eran esos hombres importantes que él vio. Sin embargo, sí declaró las razones por las que abandonó la masonería, y dijo lo siguiente: al abandonar la francmasonería después de 19 años y de haber obtenido el grado 33, siento la obligación de advertir a otros para que eviten la trampa satánica de la francmasonería. El reverendo comparte la opinión de que la masonería es satánica
adoran a Lucifer, también conocido como Satán, el diablo. Alguien ha publicado parte de la ceremonia de iniciación del grado 33. Esa parte del ritual está incluida en las páginas 363 y 364 de un libro titulado Teocracia Oculta, escrita por Edith Starr Miller. Este libro no fue publicado hasta después de su muerte, en 1933. Lo que describe a continuación es lo que tiene lugar en la ceremonia de iniciación del grado 33. Dice lo siguiente: para el gran inspector general soberano, el grado 33 es el último rito. La orden es la gran vengadora del gran maestro asesinado. El grado 33 es la venganza de la muerte de Hiram Abif y la gran campeona de la humanidad, ya que el gran maestro inocente es el hombre que es maestro, rey de la naturaleza, hombre que ha nacido inocente y sin conciencia. Porque Hiram es símbolo de todos los hombres, pero ha caído bajo los golpes de 3 asesinos. 3 canallas han frustrado su felicidad y sus derechos y le han aniquilado. Los 3 infames asesinos son la ley, la propiedad y la religión. Bueno, aquí está la verdadera explicación de los 3 asesinos de Hiram. La ley, que simboliza el gobierno, la propiedad, que simboliza el derecho a poseer propiedad privada, y la religión, la idea de que el hombre debe vivir de acuerdo con los absolutos morales de Dios. La ley, porque no está en armonía con los derechos de los hombres individuales y con las obligaciones del hombre como entre la sociedad civil y sus derechos que pertenecen a todos. Las obligaciones son las consecuencias intermedias de los derechos inherentes a todos para el disfrute de todos los derechos. La propiedad, porque la tierra no pertenece a nadie. Interesante que la actual encíclica Fratelli Tutti está planteando lo mismo, que la tierra es de todos. Interesante que es lo mismo que plantea el comunismo. La propiedad, porque la tierra no pertenece a nadie. ¿No les recuerda algo el término casa común? Vuelvo a leer. La propiedad, porque la tierra no pertenece a nadie y sus frutos pertenecen a todos en proporción a lo requerido por cada uno, de acuerdo con la necesidad de su propio bienestar. Aquellos que han analizado la encíclica papal Fratelli Tutti se darán cuenta que esto es comunismo puro. Hacerse la propiedad de los privados, hacerla común y repartirla. La religión, porque consiste en filosofías desarrolladas por hombres de talento y adoptadas por los pueblos, creyendo que aumentarán su bienestar. Ni la ley, la propiedad ni la religión pueden imponerse al hombre si le aniquilan privándole de sus derechos más preciados. Son asesinos de los cuales hemos jurado vengarnos. Noten, los masones dicen que hay que vengarse de la ley, la propiedad y la religión. Esto tiene un componente tanto espiritual como político y económico, porque el nuevo orden mundial abarca todas las esferas de la vida humana. Y algunos cristianos están esperando efectivamente la abolición de la ley de Dios por legislación humana. Interesante. Y también el nuevo orden mundial ataca la propiedad privada. Y los masones y algunas sociedades secretas la religión. Se dan cuenta que los masones tienen objetivos comunes con el nuevo orden mundial de Naciones Unidas y el Vaticano. De estos 3 infames enemigos, así les llaman a la ley, la propiedad y la religión, es sobre la religión donde debemos centrar nuestros ataques más mortales, porque ningún pueblo ha sobrevivido nunca a su religión. Una vez que la religión haya muerto, la ley y la propiedad estarán a nuestra merced y podremos regenerar la sociedad fundando. ¿No han escuchado ustedes a los revolucionarios de izquierda hablando de refundación? El concepto de revolución tiene que ver con una destrucción total de lo que existe para desde las cenizas levantar algo nuevo. Karl Marx
hablaba de el hombre nuevo, nacido de las cenizas. Interesante que es un concepto también que está oculto en la idea del ave fénix. ¿Se dan cuenta que todas estas ideas tienen algo en común? Vuelvo a leer. Una vez que la religión haya muerto, la ley y la propiedad estarán a nuestra merced y podremos regenerar la sociedad fundando sobre los cuerpos de los asesinos del hombre la religión masónica, la ley masónica y la propiedad masónica. ¡Ay, ay, ay! Por tanto, el secreto final de la orden masónica se ha hecho público. El estudioso de los masones puede ahora saber cuáles son sus objetivos. Los masones desean destruir el derecho a la propiedad privada, el derecho a adorar a un dios, una religión organizada, y el derecho a establecer un gobierno basado en la idea de que el gobierno existe para proteger los derechos dados por Dios al hombre plasmados en la vida, la libertad y la propiedad. Interesante que es lo que están haciendo los Estados Unidos. ¿Ustedes se han dado cuenta que en estos momentos Estados Unidos está bajo ataque ideológico y que la libertad, que es una característica de ese país, está en peligro? ¿No se han dado cuenta ustedes que Estados Unidos está siendo amenazado por un totalitarismo radical de izquierda? Y que Estados Unidos está a punto de caer en las tinieblas de la ideología neomarxista. Como nunca antes en la historia, las características que hicieron a Estados Unidos un país de libertad están siendo socavadas y atacadas desde dentro. Los masones enseñan: estás aquí para pensar, si puedes pensar, y para aprender, si puedes aprender. Aquellos que me están escuchando y que desean conocer qué cosa piensan los masones, yo creo que con todo lo que hemos compartido se han dado ya una idea. Pues los masones en realidad lo que hacen es adorar al mismo diablo. Y algunos masones de grado 33 quieren destruir el derecho a la propiedad privada, el derecho a un gobierno pacífico y el derecho a adorar al Dios de la Biblia. Todos aquellos que investigan estos temas deben sentirse absolutamente amenazados con estas palabras. Les agradezco a todos aquellos que se han conectado y que me han acompañado en esta transmisión. Hemos avanzado un poquito más en estos misterios revelados por los mismos autores masónicos respecto a la forma de pensar del nuevo orden mundial. Porque todas estas series que hemos dado hasta ahora, estas transmisiones, hemos analizado los planes, la simbología, los ritos ocultos, las tradiciones y sobre todo los objetivos del nuevo orden mundial, específicamente a través de la masonería y más específicamente en sus planes en el país de la libertad. Porque el objetivo del nuevo orden mundial es hacer caer el último país que defiende las libertades, los Estados Unidos de Norteamérica. Las profecías cristianas, bíblicas y apocalípticas señalan efectivamente que ese país sucumbirá al nuevo orden mundial y que tanto los masones como las sociedades secretas, unidas con los globalistas, o como dice Carlos Astiz, los globalitarios, pues tomarán el poder y perseguirán e intentarán hacer desaparecer a todos aquellos que se opongan valientemente y denuncien el nuevo orden mundial. Que tengan muy buenas noches. Te invitamos a comprometerte mes a mes y apoyar al DFI, Docencia Final Internacional. Tu donación es nuestro salario. Que Dios te bendiga.